clase obrera y del pueblo, nuestro partido levanta ante el país el programa que proponen las masas. Al obrero que constituye la fuerza del porvenir, a todos los hombres y mujeres que aspiran al desenvolvimiento industrial y agrícola del país, a los estudiantes, a los maestros, todos los corazones, intelectuales, esta aspiración de realizar un cambio profundo que se expresa en la huelga, en los sindicatos, en las asambleas obreras, en los mitines, en las calles y campos, y que grita nuestra prensa en defensa del salario, contra la especulación desenfrenada y por el establecimiento de una auténtica democracia con paz y bienestar para las masas. Llamamos a votar por nosotros a los hombres de todas las tendencias, divisas y religiones por un programa de liberación nacional y de justicia social. Mi formación como dirigente sindical es contemporánea de mi formación como trabajador. Yo era dirigente sindical y también era miembro de un partido cuyo eje en aquellos años estaba relacionado con el papel de la clase obrera. El Partido Comunista se definía en aquellos años a sí mismo como partido de la clase obrera. Hoy no estoy seguro que exactamente fuese esa una definición, pero era un partido obrero. Siendo estudiante de secundaria, allá en los comienzos de los 60, tuve una inquietud, llamémosle filosófica, por las cuestiones sociales, por la situación de la gente, muy vinculada a mis orígenes cristianos y a lo que fue la beta de la teología de la liberación. Yo no solamente que fui catequista en ese tiempo, sino que pertenecía a la Acción Católica, a los grupos de reflexión, y llegué a fines de mi adolescencia a ser una cristiana de comunión diaria. La mayor parte de los militantes, y lo recojo no solamente en Uruguay, en Chile, en Argentina, cuando revisamos ese periodo, provienen del medio cristiano. Cuando tenía 16 años fui por primera vez, era estudiante de magisterio, y fui a unas misiones sociopedagógicas en Capilla de Farruco. Fue un impacto enorme encontrarme con el medio rural, con la pobreza, con los rancheríos, y volví a Montevideo y comencé a militar gremialmente, pero después el proceso de compromiso político se fue dando. Lo que me llevó a integrarme a la militancia fue vergüenza. Con 34 años, una posición económica desahogada, una familia que sostener, pero yo tenía vergüenza de estar tan bien, con la vida tan solucionada, sin problemas. Y eso se entiende, esa vergüenza se explica a través de lo que estaba pasando en Uruguay, en Montevideo en particular, en la década del 60, ¿no? Al fines de la década del 60. Bueno, yo tengo un origen cristiano, proviene de mi madre, porque mi padre era un buen ateo, y empecé a vincularme a actividades sociales de la iglesia. Ese fue mi primer acto militante. Yo creo que nosotros somos el producto de las asambleas en aquella época. Eran las asambleas de docentes, en mi caso, que tomaban forma en el Paraninfo de la universidad, no sé en cuántas oportunidades, y en otros lugares así. Y íbamos a las asambleas obreras, que era el lugar donde se ejercía la democracia como la entendíamos. O sea, la democracia directa en el colectivo que se reúne y que le da cuerpo a la voluntad de cambio. Las asambleas eran asambleas multitudinarias, porque también reflejaba un estado de ánimo en la gente. Yo qué sé, las asambleas del sindicato se realizaban en el Palacio Peñarol lleno. Entonces tenían su aspecto
positivo en cuanto a que eran demostraciones de participación democrática de la gente, y tenían algunos problemas para esa participación efectiva, que en una asamblea de 8 o 10 mil personas, que se desarrolla en el transcurso de la mañana, por ejemplo, por lo general se hacían los domingos de mañana, porque es cuando venía gente del interior y qué sé yo, es muy difícil esa participación. En la vida sindical forzosamente te vas a encontrar con problemas que son de otros, los tuyos y los de los otros, y con encabezamientos que son distintos. Yo lo pienso de esta manera, desde esta perspectiva y de otro, pero además construimos una vida en común. Cuando tú me decías qué vida se le podía dar al sindicato, muchísima. No era todo, pero era muchísimo, porque era eso. Era la muerte del aislamiento, de la soledad. Había un factor, una impronta afectiva, sin la cual no se puede entender nada de lo que pasó en ese periodo. Porque en los niveles de compromiso, la audacia que se tuvo, el precio que se pagó, en toda una parte de la juventud uruguaya y latinoamericana, no se puede entender sin esta cuestión, ¿no? Que es sentir de que si uno no se juega, es poca cosa y vale poca cosa. Había una intelectualidad en esa época que era docente además, y entonces vos te sentías que estabas en el ajo, estabas en la realidad con eso. Y había algunos lugares como podía ser Marcha, donde se hacía discusión, como podía ser Época, que duró poco tiempo, pero toda la discusión que se generó en torno a Época fue muy importante. Y el que no estaba ahí iba a estudiar y después estaba borrado del medio estudiantil. Asumimos como un protagonismo que no era solamente un protagonismo político o un protagonismo en la calle, era también el asumir la vida y el futuro y la construcción del futuro como una responsabilidad de esa generación. Cuando empecé a militar y me empecé a cruzar con compañeros cuya identidad yo desconocía, hubieron cosas que me empezaron a entusiasmar en gente que era frecuentemente mucho más joven que yo, y no sé describir los gestos o las características, pero había una especie de entereza, de integridad personal. Decíamos en aquel momento, ¿no?, entre los compañeros, y lo dice Billy, tiene una canción, la palabra compañero te definía. Este es un compañero, tú no preguntabas más, te bastaba, eso era un universo personal. Con los años uno piensa que son un poco infantiles esas. Yo pienso que no, ¿sabes? Yo pienso que son parte de una entrega entre los seres humanos que solo se da en condiciones muy especiales y muy rara vez. A veces en toda tu vida no se da. No tenía una noción demasiado clara de un proyecto propio yo, ¿no?, sino como parte de un colectivo. Es decir, el hablar de un proyecto personal también era una cosa no del todo bien vista. El individualismo era como un componente filosófico de los antivalores precisamente contra los que se luchaba. O sea, del solidarismo que se acentuaba como el elemento fundamental, ¿no?, vertebrador, el impulsor de la voluntad de cambio. Mi proyecto personal al arranque no contenía lo que podía ser de la juventud de mi época, una familia con todo un cliché de una casita, esto, lo otro.
Porque yo veía a mis tías, que tengo unas cuantas, que cómo se complicaban la vida, y yo decía, yo no me voy a complicar la vida así. Más bien yo quería ser libre, quería divagar un poco libre en la vida. Por tanto, yo no me planteé de entrada armar nunca una familia. Después la vida también me distorsionó. Si me lo hubiera planteado después, tampoco hubiera podido hacerlo con formalidad. En realidad vine a tener una vida más formal recién a la salida de la cárcel, ¿verdad? La militancia ganaba cada vez más espacio en nuestras vidas, pasaba a ser no solamente lo principal, sino a veces hasta lo único, y donde había una gran separación con la familia. Muchas veces nuestras familias pasaban a ser aquellas familias que abrían sus puertas y donde existía un ámbito que incorporaba a los jóvenes, que eran no todos jóvenes, revoltosos, desprolijos. Hay un lugar aparentemente de igualdad en el protagonismo, en la militancia, en las cosas que hacíamos, ¿no? Es decir, igualdad en salir a la calle, en ir a las manifestaciones, en salir de pegatina de noche, en hacer una cantidad de cosas en las que somos iguales, éramos iguales. Pero no teníamos una conciencia clara, entre otras cosas porque eso pasa también mucho con los jóvenes, que los roles de varón y mujer aparecen con mayor claridad en el momento que se asumen las responsabilidades familiares. Dentro de una organización como el MLN, que era armada y era clandestina, era muy necesaria la participación de la mujer y por tanto siempre tuvo un estatus bastante igualitario. Porque en la acción clandestina es mucho más fácil para hacer un seguimiento, para hacer un relevamiento, para vigilar algo, la presencia de una mujer levanta menos sospecha que la de un hombre. Y en esos años todavía más. A nivel de dirección de la cúpula de la organización, no hubo muchas mujeres, alguna hubo, pero de todos modos esa cuestión militar pautó un vínculo diferente que en otros lados. Acá en el movimiento sindical, por ejemplo, un obrero, un sindicalista, un dirigente sindical, su mujer era la que cuidaba a sus hijos y la que estaba atenta si el marido volvía o no para dar la alarma en el caso de situaciones de riesgo, pero no querían que su mujer tuviese un compromiso también como ellos, porque le asignaba el rol que tenía que mantener, cuidar el hogar, la familia, el orden tradicional. Era un tema que no estaba presente en el Uruguay y que yo lo descubrí, lo viví, lo entendí mucho cuando llegué a Europa y ese tema era parte de la movilización y de la reflexión política de las jóvenes como yo, pero también de los varones. Si se habla de la discriminación de la mujer, 100% de acuerdo, lo seguimos siendo. Yo me acuerdo, en la organización partidaria, en las agrupaciones nuestras, te puedo decir que, si no el 100%, el 98% de una mujer que estuviera en una dirección de una agrupación era la secretaria de Finanzas. En los comités de base vas a encontrar un altísimo porcentaje de mujeres cuya tarea es la finanza. Yo creo que ahí sí hay discriminación y que hay que encontrar la manera de corregir esa discriminación. No sé, a lo mejor el sistema de la cuota, como se ha manejado en algunos sectores y se aplica en algunos sectores, no sé. Pero ahí hay una deuda, es verdad.
Nosotros vivíamos con la sensación de que se estaban jugando instancias muy trascendentes en la vida del país. Esa realidad de una economía en derrumbe, una inflación que se tragaba el salario de cada uno cada día, era una inflación de 100 y pico % en el transcurso de un año. Y teníamos todos la sensación como que esto no terminaba bien, que había un proceso que había comenzado en la dirección del autoritarismo, de gobernar en el filo de la navaja, con medidas de seguridad permanentes, y que eso podía desembocar eventualmente en un golpe de Estado, como había sucedido en otras partes en América, ¿no? Había impactado sobre la sociedad uruguaya las marchas cañeras, porque nos habían mostrado un asalariado que estaba arrinconado allá en el norte y completamente esclavizado, y no salía en general en la foto montevideana, pero un día apareció y apareció la realidad de los pescadores, de los arroceros, es decir, fueron apareciendo algunas realidades rurales o del interior del país que nada tenían que ver con la realidad montevideana, porque en realidad acá uno conocía a un obrero mucho más en pie de lucha, organizado, más intelectualmente desarrollado, que conocía sus derechos. Entonces, en ese momento económico, los partidos que se alternaban en el gobierno, que co-gobernaban, porque lo de la coalición blanca y colorada no es de estos años, un poquito fue de siempre, empezaron a tener que reprimir a la sociedad para poder hacer ajustes económicos. Ya con Pacheco comienza un periodo en el que vivíamos, como quien dice, a salto de mata, con medidas de seguridad permanentes, empieza el patrullaje en las calles, a esa situación generada por los reclamos sociales y la conflictividad laboral y las movilizaciones en el enfrentamiento a una política económica que nos hacía pagar los platos rotos a la crisis, se suma la presencia de una guerrilla que coloca el tema militar en la calle. Recuerdo el impacto, y creo que fue a principios del 72, en un gran acto que se hace en la universidad contra la tortura, por ejemplo. Y tengo esa imagen porque siento esa generación y esos protagonistas que veníamos acompañando todo ese proceso de radicalización en el país. De todas maneras, el pensar que aquellas lecturas que habíamos hecho alguna vez en marcha sobre las torturas en Brasil podían darse en Uruguay, era algo que todavía impactaba. Los Tupamaros en la década del 60 fueron en su cabeza y en su intencionalidad política totalmente influenciados por la realidad que se vivía en América Latina, que era una sucesión inacabable de intentos revolucionarios por la vía violenta, por la insurrección, por la rebeldía revolucionaria y por la toma de las armas. Toda América Latina estaba sacudida
por una ola de ese tipo. Siempre se hace referencia a la Revolución Cubana porque fue exitosa, pero antes y después de la Revolución Cubana hubieron cantidad enorme de intentos muy prestigiosos, muy difundidos en aquella época, por ejemplo, por el semanario Marcha, que nos hacía soñar con posibilidades por vías cortas, como era la lucha armada. Y a su vez, la situación económica y social del país, más la represiva, gestada con Pacheco, llevaba a la convicción de que esa era una de las vías, sobre todo no para la toma del poder, pero sí para la formación de conciencia en la gente. Y nosotros no la veíamos como el único camino, sino lo veíamos como la levadura, como una parte dinámica en una situación que finalmente sería insurreccional y abarcaría grandes sectores de población, porque ningún cambio se puede hacer por pedacitos en la realidad, ¿no? El Partido Comunista tenía como estrategia en aquellos años agotar las posibilidades de una salida política democrática. Se apoyaba en la idea de que existía un movimiento sindical muy fuerte, muy desarrollado y con claras concepciones políticas. Que existían los partidos de izquierda por un lado y sectores de los partidos tradicionales por el otro, con capacidad de generar condiciones para desarrollar ese tipo de estrategia. Y trabaja en esa dirección. De alguna manera, para nosotros, la formación del Frente Amplio fue la concreción de una aspiración que hacía muchísimo tiempo los comunistas venían manifestando. Siempre tratamos de tener líneas unitarias en el plano de la actividad política. En el año 71, cuando el MLN resuelve orgánicamente acompañar el proceso de unidad de la izquierda en la formación del Frente Amplio, por lo que yo recuerdo, teníamos una visión muy angosta de las posibilidades del Frente y de las posibilidades de la unión de la izquierda. Simplemente quisimos subirnos a un proceso que parecía jugoso, y lo hicimos con mucho placer, pero éramos un poco, no diría maniobreros, pero oportunistas. No considerábamos que el Frente Amplio fuese la respuesta, pero era también algo que ayudaba. Por primera vez la izquierda en este país iba a tener un peso. Nosotros percibimos eso y no nos equivocamos. Y suspendimos durante ese periodo que va de marzo del 71 a las elecciones, suspendimos toda actividad armada para que no se interpretara como una provocación, ¿no? A diferencia de otras guerrillas latinoamericanas que robaban urnas o que se oponían al acto electoral nítidamente, nosotros entendíamos que el acto electoral era necesario, estaba en la idiosincrasia del uruguayo y la oportunidad de la presencia de esa nueva formulación de la izquierda era crucial. Yo lo viví muy del lado anarquista. Es decir, para mí era una discusión muy clara en la cual no podíamos entrar a competir en el campo electoral. Yo no vi en ese momento los errores del apartamiento. Sí sufrí y vi lo que había sido el aislamiento y a lo que lleva siempre un aislamiento político.
No queremos la violencia, pero no tenemos miedo a la violencia. De un lado está la oligarquía blanca y colorada, y del otro lado el pueblo, blanco, colorado, democristiano, comunista, socialista, independiente, sin partido. El 26 de marzo fue un impacto impresionante, un impacto emocional de un nivel de desafío que yo creo que nos conmovió hasta, quizás no hayamos vivido en todos estos años, salvo en lo que fue la gesta contra la dictadura y en la salida, ¿no? Fundamentalmente la salida de la dictadura, algo similar. Nos vimos como multitud y nos sentíamos capaces de hacer milagros en lapsos absolutamente breves. Nosotros llegamos a la convicción de que ganábamos las elecciones, creímos que ganábamos, los jóvenes creímos eso. Los que tenían más experiencia probablemente no pensaron eso, pero nosotros creímos que ya estaba. Yo creo que el Frente Amplio significó una transformación en la vida política del país que sí fue cualitativa. Por eso, desde entonces y en el presente, la derecha hace todos los esfuerzos posibles para destruir el Frente Amplio, porque el Frente Amplio es el gran recinto donde van a estar las necesidades populares bajo expresión política. La izquierda tiene que dejar un país distinto. ¿En qué? Bueno, en el ámbito de que esta fue una sociedad mucho más integrada, que se empezó a desarmar el tejido social y hay que armarlo de vuelta. Si la izquierda logra que el tejido social se arme de vuelta, puede pensar en un país de futuro con otras igualdades y demás. Si no logra que el tejido social se recomponga, capaz que partes de la sociedad obtienen con el gobierno del Frente beneficios, pero no es el proyecto. La izquierda puede institucionalizarse, convertirse en una rutina y en un ejercicio conveniente del poder que hace transformaciones limitadas y que toma una versión un poco tecnocrática del manejo de las cuestiones estatales y políticas en general. Esta es una, en cierta medida puede ser una corriente, una tentación, una tendencia, pero también la izquierda tiene por otro lado la interpelación de la sociedad. Al expresar ante ustedes mi fidelidad constitucional como presidente de la República, los invito desde mis sentimientos, mis convicciones y mis responsabilidades a trabajar juntos en la construcción de un Uruguay donde nacer no sea un problema, donde ser joven no sea sospechoso, donde envejecer no sea una condena. Un Uruguay. En este momento, al lugar a que ha llegado la izquierda, o el progresismo, como se está diciendo en este momento, es un lugar que no se puede abandonar. Cito a Lenin: llegaste, de acá no te bajás, de ninguna manera. La forma de no bajarse es por el voto, es electoral, pero también es la realización. Y en estos momentos en que
todo parece un poquito menos limpio, menos claro que hace un par de años, el énfasis está en no dejar el escaño, el escalón al cual accediste, y hay que hacer todo bien, sin pequeñas maniobras, para perdurar en este intento que es simplemente un escalón de una larguísima escalera, ¿no? Creo que el desafío consiste en yo no apoyo el gobierno, yo apoyo el programa del Frente Amplio. Si el gobierno cumple con el programa, lo voy a apoyar. Si no, no. Yo me acuerdo que cuando el Congreso del Pueblo, que el programa del Congreso del Pueblo, los documentos eran un legajo importante, porque todo el mundo trabajó, todo el mundo escribió, todo el mundo aportó. Pero de alguna manera se resumió en 4 o 5 grandes ideas que se transformaron en la bandera de la izquierda en aquellos años. Que eran la reforma agraria, la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior, la reforma de la industria, en fin, qué sé yo. 4, media docena de consignas, para decirlo de alguna manera. Pero que era el ideal por el cual la izquierda luchaba en este país. Bien, hoy, ¿cuáles son esas 4 o 5 cosas? Y un poco lo que pasa hoy en el Uruguay es que a veces la imagen personal no nos coincide con la realidad. La realidad es más opaca, nos presenta otros dilemas probablemente. Entonces, no es sencillo decir, bueno, pero este es el principio de un camino. Se quiere, esa imagen que traíamos en la mochila se quiere ver proyectada hoy in totum, y eso no es posible. Ahí es donde se derrota la mística muere un poquito ahí. A mí me parece que hay también un fenómeno social, no es exclusivo del gobierno, del Frente Amplio en el gobierno, ni exclusivamente de esa fuerza política. Me da la impresión que la dictadura primero y los años de dominio de una filosofía basada en el individualismo, en la pérdida del principio de la solidaridad, etcétera, fueron en general desdibujando el perfil del militante político que se apoya fundamentalmente en principios colectivos de solidaridad. Esta generación de la que yo pertenezco vivió tantas pérdidas, tantos naufragios, tantas heridas, que de alguna manera tal vez le cuesta mirar a otra generación que no tiene ni esas pérdidas, tiene otras pérdidas, pero de repente valoramos demasiado las nuestras, ¿no? Las que nos marcaron a fuego nuestra propia historia. Y tal vez no somos capaces de dialogar con otras pérdidas, con otras transformaciones, con las incertidumbres, justamente porque fuimos una generación de certezas. Siempre la juventud se tuvo que abrir espacio a codazos, eso lo tiene que tener claro, porque en esta vida difícil que alguien ceda algo, así que tiene que venir a imponer su modalidad, a imponer su visión del mundo. Y el adulto mayor o el adulto tiene que tener la inteligencia de comprender los tiempos de incorporación de ese joven. Se tienen que dar esas 2 cosas. De todos modos, Uruguay todavía sufre un fenómeno sociológico, que es el hueco que dejó una generación que se formó en la época de la dictadura y que tiene un montón de problemas en sí misma, porque no tuvo que crecer en un mundo muy distinto, muy reprimido. Entonces hay un corte entre lo que puede ser la generación joven y
la generación que militó antes de la dictadura. Ahí hay un corte. Yo no creo en los debates donde la izquierda veterana se culpabiliza por que no es sustituida y no tiene relevos. Yo creo que, en todo caso, bueno, tiene que generar espacios, pero las claves no las puede inventar. Las claves o provienen de la sociedad y de los propios jóvenes o no aparecen. Nosotros expulsamos a los jóvenes de muchísimas maneras, no solo desde el punto de vista económico, los expulsamos con la prestancia, con la imagen. Nos anclamos en los puestos, en las tareas. Como yo estuve, sé cómo se hace, que no venga nadie a sustituirme. El Uruguay rechaza a los jóvenes, los arrincona, los ningunea. Creo que es un país de viejos donde siguen gobernando los viejos y donde además los años te va estructurando la cabeza y ganando los miedos de perder esos espacios además. En el día de hoy los jóvenes tienen pocos espacios en general, yo no diría solamente espacios de poder, porque también el propio concepto de poder es un concepto, desde mi punto de vista, bastante más amplio que los lugares de decisión, ¿no? Porque poder puede ser también influir colocando en la agenda pública determinados temas, aunque no tengas un lugar institucional de decisión. Hay dos palabras que suenan parecido en la conciencia de la gente y que son opuestas. Uno es la queja y otra es la protesta. La queja consiste en buscar un culpable. Entonces yo me desentiendo del problema. La culpa la tienes tú. Salió mal por tu culpa y terminó el problema. Es paralizante. La protesta es lo contrario. La protesta supone decir lo que está mal, pero desde una perspectiva de construir lo que está bien. Bien, yo estoy dispuesto a protestar en todas las circunstancias históricas necesarias. Quejarme no.